Bueno, estamos en fecha 23 de septiembre del año 2009, en antesala del lanzamiento de un nuevo disco del profesor Ángel Antonio Gini. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. ¿Y qué opinión te merece este lanzamiento? Veo que están llegando mucha gente. Sí, así es, Javier. Muchas gracias por tu presencia, por tu permanente apoyo a este emprendimiento cultural y en alguna medida recordarle a esta gran figura del canto popular, de la música paraguaya, que han paseado su garganta, sus guitarras por todo el mundo, Rubito Medina. La verdad que estamos muy contentos porque vemos gente, ya está aquí Carlos, Flavia, que son los hijos de Rubito Medina, y está Cananí Álvarez, que es el compadre de don Rubito Medina, en fin, tantos amigos, artistas, compositores, para presentar el libro homenaje a Rubito Medina. Profesor, ¿cuánto tiempo te llevó la edición de este libro? Muchísimas anécdotas seguramente están recopiladas en ese material. Efectivamente, llevó su buen tiempo, pero gracias a la colaboración de Javier Delgado pudimos completar la edición de este libro y que contiene también un disco de grabaciones bajo la dirección del maestro Rubito Medina, como ser el conjunto gigante de APA, que dirigía don Rubito, y después están los guaireños en distintas facetas, y luego viene don Rubito Medina cantando a dúo con su suegra, que es Dora del Cerro. Ya sabemos que Rubito Medina se casó con la hija de Dionel Chase y Dora del Cerro. Y son canciones de recopilaciones. Y al final de este disco está una actuación de los guaireños en Radio Comuneros, ahí con don Juan Bernabé Apodaca, que fue un gran difusor, un hombre enamorado de las cosas nuestras, que en su emisora siempre aportaba algo para nuestro folclore. Qué buen aporte, profesor. Interesante. Entonces son materiales, prácticamente algunos son inéditos de Rubito Medina las canciones. Así es, en la parte donde canta con Dora del Cerro, sí, es un trabajo de recopilación que gracias al Fondec podemos editar y hacer escuchar a los jóvenes de la trayectoria de este gran músico que muy poco conocen y que es mucho el aporte musical de don Rubito Medina. Sabemos que él integró por muchos años el trío Los Paraguayos con Reinaldo, Santos González y Luis Alberto del Paraná, y que fue un innovador musical dentro del repertorio folclórico de nuestro país, Javier. Así es, profesor. ¿Qué se podría decir del contenido de ese libro? Lo más resaltante, por ejemplo, aparte del disco, ahí con algunas figuras interesantes del cancionero mundial ahí. Bueno, están las fotografías, que tiene muchas fotografías. Está la fotografía de la princesa Soraya, que es una leyenda para nosotros. Muchos paraguayos escucharon cantando a Luis Alberto, a la princesa Soraya, pero ¿quién era? Por lo menos la fotografía, ¿verdad? Porque la historia ya sabemos. Y está también la fotografía de Faradiva, la tercera esposa del Shah de Persia, Reza Pahlavi, donde él también aparece ahí en la fotografía. Además de eso están las partituras musicales para los músicos o los intérpretes o los seguidores de Rubito para que puedan cantar y grabar. Así es. Bueno, sin duda es un gran aporte del profesor Ángel Gini para la cultura paraguaya y bueno, para el mundo también. Bueno, vamos a dejarle al profesor porque tiene que enseguida hacer el lanzamiento oficial de su libro y mucha suerte, profesor. Muchas gracias, Javier. Te debemos mucho por el libro, por Rubito, por nuestro folclore, y un saludo cordial a tu padre y hasta en cualquier momento. Gracias, profesor.